Bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Hoy vamos a hablar de transparencia fiscal internacional y esquemas reportables con un enfoque de derecho comparado y vamos a tener a un invitado que es venezolano, pero que vive y trabaja en México, un país históricamente vinculado con Venezuela, muy querido y admirado por los venezolanos, con el que nos unen profundos lazos de amistad y donde este tema está siendo en este momento objeto de discusión en virtud de las recientes modificaciones introducidas al Código Fiscal de la Federación. Hoy en día existe consenso generalizado en el sentido de que una de las formas más eficaces para combatir eh, la evasión y la elusión tributaria ilícita es el acceso oportuno a la información, porque estas conductas disvaliosas se fundamentan precisamente perdón, en esquemas que ocultan la realidad o la deforman mediante la simulación, el engaño, el uso abusivo de estructuras y formas jurídicas, la localización artificial y sin sustancia económica de negocios en jurisdicciones de baja imposición fiscal, el abuso de mecanismos híbridos que tienen mecanismos diferenciados, tratamientos diferenciados en distintas jurisdicciones, el uso indebido de los tratados para evitar la doble imposición internacional, entre otros mecanismos. Una de las regulaciones más extendidas y antiguas que se han usado con este propósito es la regla de la compañía extranjera controlada, o CFC, introducida en la legislación norteamericana en 1962 y que se conoce en otros países con la denominación de reglas de transparencia fiscal internacional. Las leyes tributarias en muchos países, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, normalmente no gravan a un accionista de una corporación sobre los ingresos de la corporación hasta que tales ingresos se distribuyen como dividendos. Antes de las primeras reglas CFC de Estados Unidos, era muy común que las empresas que cotizaban en bolsa formaran subsidiarias en jurisdicciones extranjeras, específicamente en zonas de baja imposición fiscal, y transfirieran ingresos a esas subsidiarias. Se trasladaban a estas zonas de baja imposición ingresos por inversiones, intereses y dividendos, ingresos pasivos, rentas y regalías, e ingresos por ventas y servicios que involucraban partes relacionadas en el caso de los llamados precios de transferencia, ¿no? Entonces, las empresas lograban diferir el impuesto a la renta hasta que la subsidiaria ubicada en la zona de baja imposición fiscal pagaba un dividendo a la sociedad accionista, o además de diferir el impuesto, lograban simplemente evitar totalmente el tributo, simulando préstamos entre las compañías relacionadas. Las reglas de transparencia fiscal internacional, las reglas CFC, se crearon justamente para evitar estos esquemas abusivos. Como lo relata un magnífico trabajo de Brian Arnold, publicado por el International Bureau of Fiscal Documentation en el Boletín sobre Tributación Internacional de diciembre de 2019, para comprender el papel que desempeñan las normas CFC o de transparencia fiscal internacional, es útil revisar brevemente el consenso internacional con respecto a la asignación de poder tributario entre los países de la fuente del enriquecimiento y los países de la residencia del contribuyente. Este consenso, que se fue estructurando a lo largo de 75 años, se basa en tres principios fundamentales. Uno, los países tienen el poder de gravar sobre la base tanto de la fuente del ingreso, es decir, el ingreso derivado, ganado o que surge en un país, como sobre la base de la residencia del contribuyente, es decir, en virtud de las conexiones personales y económicas estrechas que éste tenga con un país determinado. Dos, el país en el cual el ingreso surge, es decir, el país de la fuente, tiene derecho preferente. Y tres, el país en el cual el contribuyente es residente, es decir, el país de la residencia tiene derecho a gravar los ingresos globales del contribuyente, atendiendo al primer principio que mencionamos, pero tiene la obligación de arbitrar los mecanismos necesarios para evitar la doble imposición sobre el ingreso de fuente extranjera sujeto a impuesto en otro país. Estos principios fundamentales, señala Arnold,
fueron complementados por 4 reglas. La primera regla: los países de la fuente tienen derecho a gravar los ingresos pasivos tales como dividendos, cánones, intereses y regalías derivados de inversiones pasivas a través de la retención de impuestos, usualmente con tarifas reducidas de acuerdo con las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición internacional que sean aplicables. Segundo, los países de la fuente deben gravar la mayoría de los beneficios empresariales obtenidos por no residentes, pero solo si estos tienen una presencia económica sustancial en el país de la fuente, generalmente a través de un establecimiento permanente, siempre que los ingresos sean atribuibles a dicho establecimiento permanente y sobre una base neta, desde luego. En tercer lugar, los países de la fuente no deben establecer tratos discriminatorios con respecto a los no residentes que lleven a cabo actividades económicas en estos países, ni contra las compañías residentes propiedad o bajo el control de no residentes, ni contra corporaciones residentes que hacen pagos deducibles a no residentes. Y cuarto, los países de la residencia deben tratar las subsidiarias extranjeras de compañías residentes como contribuyentes separados, y los países de la fuente no deben tratar a las subsidiarias residentes de compañías extranjeras relacionadas como establecimientos permanentes de esas compañías extranjeras relacionadas, atendiendo al principio de la entidad separada. Estos fueron los principios generales que rigieron durante muchos años en cuanto a la tributación de las transacciones transfronterizas, pero en un momento dado resultaron insuficientes para combatir el fenómeno de erosión de las bases imponibles y del traslado artificial de beneficios a zonas de baja imposición fiscal, y eso dio lugar justamente al plan BEPS de la OCDE y el G20. El plan BEPS, como es sabido, consta de 15 acciones que se sustentan en 3 pilares fundamentales: dotar de coherencia las normas de derecho interno que afectan a las actividades transfronterizas, reforzar el criterio de la actividad sustancial contemplado por las normas internacionales en vigor, y 3, mejorar la transparencia y la seguridad jurídica. De las 15 acciones del plan BEPS ya hemos hablado aquí en este canal cuando analizamos el famoso caso de Apple. Pero hoy nuestro invitado se va a concentrar en 3 de esas acciones, que son la número 2, dirigida a enfrentar el abuso de los denominados mecanismos híbridos que se aprovechan del tratamiento tributario diferenciado de una misma entidad o instrumento en varias jurisdicciones con el fin de someter una operación a una menor carga impositiva o simplemente a la imposición nula. La acción 3, que contiene las reglas dirigidas a las sociedades extranjeras controladas para evitar el traslado artificial de beneficios a otras jurisdicciones con el fin de aprovechar ventajas fiscales, que es precisamente el tema de las sociedades extranjeras controladas o la transparencia fiscal internacional. Y la acción 12, que sin duda es la más controversial de todas, porque tiene por objeto crear los mecanismos necesarios para exigir a los contribuyentes que revelen previamente sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, ¿no? Esta acción plantea enormes desafíos y levanta graves cuestionamientos desde la perspectiva de los derechos de los contribuyentes y las responsabilidades penales de estos y de sus asesores. Hay un documento de la OCDE que se llama Terminando el juego del cascarón, derrotando a los profesionales que facilitan los delitos tributarios y de cuello blanco, y allí se dice en un documento de 59 páginas que los facilitadores profesionales de los delitos tributarios y de otros delitos financieros son intermediarios con conocimientos especializados que juegan un rol específico para facilitar la comisión de ofensas tributarias por otros, y esto incluye asesores fiscales, abogados contadores, asesores financieros, bancos e instituciones financieras, agentes residentes de compañía, notarios, fiduciarios y proveedores de servicios corporativos. El documento dice que las características típicas de estos facilitadores, y pongan atención, es tener calificación o entrenamiento profesional, tener experiencia en impuestos, leyes o procesos financieros, tener experiencias montando estructuras fiscales o con elementos transfronterizos, y tener experiencia montando estructuras opacas para evitar la revisión de las actividades económicas tributables de su cliente.
Salvo este último elemento, creo que la mayoría de los asesores tributarios encuadramos en el perfil, desafortunadamente, ¿no? El documento también contiene indicios que ayudan a identificar las actividades de estos facilitadores. Se trata de una regulación cargada, como ustedes pueden entender, de subjetividad, y al final de camino, como muy bien dice Carlos Hueff en un trabajo que ustedes deben leer y que pondré en la descripción del video, la actividad profesional de los asesores tributarios en este momento internacionalmente está bajo asedio. Pero además el tema de los llamados esquemas reportables o la obligación de informar a la administración tributaria de manera previa sobre las llamadas planificaciones fiscales agresivas, un término que por cierto Piantaviña califica como, con mucha razón, como un sinsentido. Este tema plantea delicados problemas como la plena vigencia del principio nemo tenetur, que nadie puede declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia, la punibilidad de conducta supuestamente disvaliosa y que por lo tanto pueden ser delitos, pero que no se han exteriorizado y en consecuencia no pueden constituir conductas típicas antijurídicas y culpables, ¿no? En lo que respecta al derecho a racionalizar el gasto impositivo adoptando medidas permitidas por las leyes, esta acción 12 pareciera una intromisión inaceptable en la relación del profesional entre el asesor tributario y su relación profesional con el cliente. La acción 12 utiliza como, por ejemplo, como indicios genéricos de una planificación fiscal agresiva. Imagínense ustedes esto, que se pacte una cláusula de confidencialidad que no permita revelar a terceros el esquema de planificación fiscal, o que se establezcan honorarios contingentes o bonificaciones de éxito que estén asociadas al ahorro fiscal, ¿no? Todo lo cual pues pareciera verdaderamente desproporcionado y excesivo, ¿no? Hueff recuerda con mucha razón que estos hallmarks o indicios son inferencias probabilísticas y no pruebas, y alerta en el sentido de que como se les ha concebido configuran barreras de mercado que desalientan tanto las planificaciones fiscales y legales como aquellas que son completamente legítimas. Aunque este asunto aún no tiene por ahora una incidencia directa evidente en Venezuela, es importante recordar, y aquí será tratado por nuestro invitado, que Venezuela ha acogido el sistema de renta mundial desde 1999 y ha introducido normas sobre transparencia fiscal desde la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 13 de diciembre de 2001, y tiene además definidas en la resolución del CENIAT 2004-0232 del 24 de abril de 2004 las llamadas zonas de baja imposición fiscal, que son esenciales para la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional. Además, como todos ustedes saben, Venezuela tiene una cláusula general antielusiva en el artículo 16 del Código Orgánico Tributario que faculta a la administración tributaria para desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y en general la adopción de formas y procedimientos jurídicos cuando estos sean manifiestamente inapropiados a la realidad económica perseguida por el contribuyente y esto se traduzca en una disminución ilegítima de la cuantía de las obligaciones tributarias, ¿no? Yo le voy a recomendar en este tema de la transparencia fiscal internacional que busquen los trabajos del profesor Roche y el trabajo de Valmy Díaz, que está en el libro Temas de Actualidad Tributaria, en homenaje al profesor Jaime Parra Pérez. Nuestro invitado de hoy va a analizar estas normas en detalle. Solo vamos a decir por ahora que los contribuyentes que poseen inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a través de interpuesta persona en sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversión y cualquier forma de participación en entes con o sin personalidad jurídica, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura similar
creada o constituida de acuerdo con el derecho extranjero que estén ubicadas en zonas de baja imposición fiscal deben presentar conjuntamente con su declaración definitiva de rentas de cada año ante la oficina de la Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal una declaración informativa sobre las inversiones que durante el ejercicio hayan realizado o mantengan en jurisdicciones de baja imposición fiscal, acompañando los estados de cuenta de depósito, inversiones, ahorros o cualquier otro documento que respalde la inversión. Y los ingresos derivados de estas inversiones son gravables en Venezuela en la proporción de la participación directa o indirecta que tenga el contribuyente, siempre que no hayan sido gravados con anterioridad, aun en el caso de que no se hayan distribuido ingresos, dividendos o utilidades. Y esto que viene ahora es muy importante, salvo prueba en contrario, las cantidades percibidas de una inversión ubicada en zona de baja imposición fiscal se consideran ingreso bruto o dividendo derivado de esa inversión. Bien, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Burt Evia Ortiz, abogado magna cum laude de la Universidad de los Andes y contador cum laude también de la Universidad de los Andes, con estudios de especialización en Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela, con amplia experiencia en materia tributaria en su paso por reconocidas firmas como Baker y McKenzie, Deloitte y Damper, y actualmente trabaja en la firma mexicana Nerubay Abogados, ubicada en México DF. Burt tiene varios trabajos de investigación publicados y el tema del que vamos a hablar hoy forma parte de su línea de investigación actual, estando en una situación, si se quiere, privilegiada para analizarlo, porque como dijimos antes, México ya ha puesto en vigencia algunas regulaciones que incorporan, en particular esta acción 12 del plan BEPS en su reciente reforma fiscal. Buenos días, Bur, bienvenido a mi canal de YouTube. Estoy muy complacido de tenerte aquí para hablar de este tema tan interesante de la transparencia fiscal internacional y de las acciones 2, 3 y 12 del plan BEPS, en lo que ha sido pues parte de tu línea de investigación y bueno, hacer un estudio, un análisis de derecho comparado, pues porque precisamente ahora en México ustedes están, acaban de tener, creo que desde 2018, la introducción de algunas normas relativas a los esquemas reportables relacionadas con BEPS, la acción 12 del plan BEPS, por lo tanto tienes una experiencia interesante en este tema. Estamos teniendo algunas dificultades con la conexión, pero bueno, por eso yo, una vez que tú comiences a hablar, voy a apagar mi video para que la conexión esté un poco mejor. De nuevo, bienvenido a mi canal y muchas gracias por estar aquí, ¿eh? No, bueno, Luis, muchas gracias a ti por recibirme y por recibir esta presentación que la verdad creo que va a resultar de muchísimo interés para las personas que visitan tu canal en YouTube, que bueno, ya se ha convertido en una ventana maravillosa y exitosísima para que la gente pues aprenda derecho fiscal local e internacional en Venezuela y en toda Latinoamérica, ¿no? El tema resulta interesantísimo porque más allá de la situación económica de Venezuela, que está bien deteriorada y que todos los conocemos por ser venezolano y por estar muy pendiente de la situación allí, pues bueno, tenemos un régimen de transparencia fiscal internacional regulado en la Ley de Impuestos sobre la Renta que desde el 2001 rige en Venezuela y que fue una copia del régimen mexicano de 1997 que, siendo el régimen mexicano el origen, pues se ha ido actualizando conforme a acciones BEPS. En tanto México es miembro de la OCDE desde 1994. Y el tema de Acción 12, pues también yo creo que va a resultar muy importante para los asesores tributarios venezolanos que te visitan muchísimo en tu canal, porque independientemente de que no haya un régimen obligatorio de declaración, yo sí creo que hay normas en Venezuela que tienen que ser estudiadas con muchísimo detalle
porque existe ya como lo vamos a ver en la presentación, un régimen amplio de colaboración con la administración, incluso fuera de facultades de fiscalización de información. Entonces, sí creo que tenemos que ver estos temas, enfocar estos temas en el entorno venezolano, más allá de la situación económica actual. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, a tu orden para comenzar a hablar de estos temas bueno, para Venezuela y para todas las personas que Bueno, quisiera, si tú en el momento que quieras compartir una pantalla lo puedes hacer, ya estás habilitado para hacerlo. Yo quisiera saber cuál ha sido la posición de México en la adopción de las acciones 2 y 3 del Plan BEPS para limitar las estrategias de planificación fiscal. Sí, Luis, yo creo que vamos a compartir pantalla para en la medida de ir hablando, ir un poco, pues bueno, de alguna manera ilustrando los bullet points de lo que vamos hablando, ¿no? Entonces, si me permite. Ahí ya creo que estás habilitado para compartir. Sí, perfecto. Ahí estamos viendo tu presentación, sí. Ok, buenísimo. Entonces, fíjate, Luis, vamos a comenzar un poco. Voy a empezar a delinear la respuesta a tu pregunta sobre la acción 2 y 3 de BEPS en México. Para mí, la verdad, desde mi punto de vista, el plan BEPS, más allá que son de 15 acciones, para mí es un plan que se resume en la acción 2 y en la acción 12 del plan BEPS, porque si leemos mucha doctrina internacional, vemos que básicamente el BEPS ataca supuestos de doble no imposición. Bueno, la OCDE y la Unión Europea lo han llamado esquemas de planificación fiscal agresiva, abusiva, ya como vamos a ir viendo, pero yo sí creo que el análisis del plan BEPS se tiene que enfocar muchísimo en la acción 2, que busca de alguna manera, yo digo, criminalizar la utilización de mecanismos híbridos para bueno, la implementación, el diseño de esquemas de planificación fiscal legítimo a los contribuyentes, ya sea a nivel local o a nivel internacional, y obviamente pues ahora con estos regímenes de declaración obligatoria de estos o de la implementación de estos mecanismos híbridos internacionales, ¿no? Entonces, si me permite, Luis, voy a comenzar a pasar la presentación, a exponer bueno, un poco los puntos de mi respuesta, ¿no? Yo creo que una respuesta a la implementación, de alguna manera, a la acción, de la acción 2 y de la acción 3 en México, antes de entrar un poco a hablar sobre la legislación mexicana, yo sí creo que tenemos que dar un poco de contexto al cuál es el origen de esa acción 2 y esa acción 3 de Plan BEPS, sobre todo a analizar este nuevo concepto que se creó, que es la OCDE en el diseño y en todos los reportes de BEPS, que es la planificación fiscal agresiva, ¿no? Un poco ver el origen de Plan BEPS, el contenido de Plan BEPS, y sobre todo, bueno, ya luego aterrizar qué es lo que existe en la legislación mexicana, sin entrar al detalle de los artículos de la legislación mexicana que son extensos, ¿no? Entonces, ya luego, bueno, hablaremos de esquemas de planificación fiscal. Obviamente, la idea es que aterricemos estos temas, acción 2, acción 3 y acción 12, en la legislación venezolana. Un poco ya les adelantaba el tema del régimen de transparencia fiscal internacional que tenemos en Venezuela, y si hoy día el CENIAT pues tiene obligación de exigir a los asesores tributarios revelar o reportar o declarar estos esquemas de planificación fiscal local o internacional, ¿no? Y por supuesto todo el mecanismo de garantía sobre estos regímenes de declaración obligatoria en el caso especial de Venezuela. Disculpe, ok. Entonces tenemos esta primera lámina, Luis. Yo sí creo que hace poco
Carlos Huefe, un conocido, bueno, de todos, gran amigo, y César García Novoa, en una exposición que hacían del tema en la Universidad Panamericana, en estos foros de vida tributaria que resultan interesantísimos, se preguntaban, ¿no? El tema es agresiva la planificación fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las cosas más indeterminadas que hoy día existen en los estudios y en los análisis de derecho tributario internacional, porque, pues bueno, la OCDE ha creado este nuevo concepto, más allá de los conceptos que nosotros bueno, estudiado en el derecho fiscal como fraude de ley, abuso de derecho, negocio indirecto, este nuevo concepto de planificación fiscal agresiva, creado por la OCDE y ya luego, bueno, repetido muchas veces por los pronunciamientos de la Unión Europea, pues bueno, queda un poco en el aire su explicación, su definición. Sin embargo, pues bueno, en algunos pronunciamientos de la OCDE dice, mira, la fiscal agresiva es una planificación contra el espíritu y finalidad de la norma, ¿no? Sin embargo, eso no, para mí, desde el punto de vista conceptual, no termina de definir qué es un esquema de planificación fiscal o lo agresivo de un esquema de planificación. Porque si nosotros revisamos muy bien los reportes finales de algunas de las acciones BEPS, acción 5, acción 12, se habla incluso también de la Unión Europea, se habla mucho de no solo de planificación fiscal agresiva, se habla de planificación fiscal abusiva, se habla de planificadores agresivos. Entonces, esto nos deja ver que más allá de una definición que pareciera estar allí entre la definición de ilusión, entre la permisión o la permisibilidad de esquemas de planificación desde el punto de vista legal y aquellos que resulten ilícitos, sí creo que hay una zona gris allí a los fines de poder definir esto de planificación fiscal agresiva, ¿no? En algunos pronunciamientos de la OCDE, ellos dicen, mira, esto no hay una definición, ellos reconocen que no hay una definición de planificación fiscal agresiva más allá de que digan, mira, contra el espíritu o finalidad de la norma, hay varios pronunciamientos donde dicen, mira, vamos a entender esto como una cláusula de interpretación finalista, guía interpretativa, una cláusula de cierre. Yo cuando preparaba esta exposición, Luis, y veía de alguna manera estas denominaciones a lo que debe entenderse por planificación fiscal, un poco como la hipótesis fundamental del trabajo de Hans Kelsen para entender todo el tema de validez formal de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Que bueno, incluso Kelsen al final de su vida, él no terminaba de qué era ese tema de la hipótesis fundamental de trabajo, la gran norma o la norma base de todo ordenamiento jurídico. Bueno, un poco es eso, ¿no? El tema de qué es planificación fiscal agresiva. Yo sí creo que al final, después de mucha lectura, estudio de este tema, yo sí creo que la OCDE busca criminalizar los esquemas de elusión fiscal, porque fíjate el wording que se utiliza en muchos de sus pronunciamientos, ¿no? Práctica, traslados artificiales. Para mí, en el fondo, se busca criminalizar este tipo de planificaciones fiscales, ¿no? Presento algunos pronunciamientos de la Unión Europea principalmente que han copiado en muchos textos ya del plan BEPS 2013 y finalmente el reporte de octubre del 2015 y bueno, un poco el wording que se utiliza para precisar y para puntualizar todo este tema de la planificación fiscal, ¿no? Y se utilizan términos de planificación fiscal. Bueno, en este pronunciamiento de la Unión Europea del 2012 se reconoce la planificación fiscal legítima, pero pues también se habla de la planificación fiscal busca reducir la carga tributaria, planificación fiscal agresiva, mecanismos que van en contra del espíritu de la ley, la directiva del 2016 del Consejo Económico Europeo, lucha contra la elusión fiscal, planificación fiscal agresiva, prácticas de elusión fiscal transfronteriza, en algunos comunicados de
la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, donde podemos ver que se sigue hablando de planificación fiscal agresiva, planificadores fiscales agresivos, medidas de lucha contra la ilusión, prácticas abusivas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre planificación fiscal agresiva, ya habiendo estado conscientes de que existe una zona gris para su definición, porque no sabemos si es algo entre la ilusión o la evasión, o es ilusión, o tiende más hacia la evasión? Aquí, bueno, ya nos hablan de prácticas abusivas, ¿no? Entonces, es abuso de derecho, fraude de ley, es negocio indirecto. Yo sí que siga habiendo una gran indeterminación en la definición de este concepto de planificación fiscal agresiva, ¿no? Bueno, un poco del plan BEPS antes de entrar a la explicación de qué existe hoy día en México a los fines de un poco normar o de alguna manera tropicalizar o adoptar todas las recomendaciones de acción 2 y acción 3 de plan B, un poco también para limitar el uso de los mecanismos híbridos en estos esquemas de planificación fiscal agresiva para los contribuyentes mexicanos o contribuyentes con establecimiento permanente en México. El plan BEPS, como ya, bueno, un poco de orígenes o un poco o realidades sobre lo que es el origen del plan BEPS, ya sabemos que, bueno, los principales países, las principales 20 economías del mundo como respuestas a la crisis financiera del 2008, pues bueno, de alguna manera se reunieron para abordar todo el tema de la crisis económica mundial y empezar a estudiar todos estos temas de operatividad económica mundial de las multinacionales y, bueno, siendo que había muchísima necesidad de compilar o de alguna manera recaudar ingresos para poder atender esta crisis económica. Fíjate que en las discusiones del G20 previo a la posterior a la crisis del 2008 es Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia quienes inician las conversaciones sobre todo este esquema o sobre el análisis de todo este esquema de erosión y traslado de base de beneficios. Entonces, ya vemos que desde las principales economías del mundo se propone el análisis de estos temas. Yo siempre en mis estudios y de hecho en mi práctica profesional he visto que estos abordajes o estas propuestas de recomendar normas, disposiciones jurídicas para regular estos esquemas de planificación fiscal local e internacional vienen más desde el ámbito académico que desde el ámbito de la asesoría, la consultoría y desde el ámbito del empresario como tal. Yo supongo que este abordaje 2009 desde el G20 se hizo más desde el ámbito académico que desde el ámbito profesional y de práctica y empresarial privada, porque la verdad es que ir viendo el plan BEPS desde mi punto de vista ha tenido unos resultados poco satisfactorios, ha tenido algunos resultados que para la práctica empresarial resultan de muchísimo riesgo, de muchísimo miedo, y lo estamos viendo en México sobre todo, con la deslocalización o la relocalización de inversiones, pues bueno, un poco por la implementación de la acción 2 y la acción 3, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? El plan BEPS ya para el 2013 pues no fue algo innovador, de lo cual no se había hablado. Ya la reforma fiscal de Reagan en el 86 ya un poco tocaba estos temas de, bueno, esquemas multinacionales de planificación fiscal para erosionar o de alguna manera trasladar bases imponibles o beneficios hacia jurisdicciones pues fiscalmente, ¿no? Que yo creo, Luis, que este tema de la planificación fiscal agresiva se ha limitado a ver el tema de la planificación fiscal o las consecuencias, los resultados de la planificación fiscal solo desde el punto de vista de la reducción o la maximización o minimización del gasto fiscal. Sin embargo,
nosotros sabemos que estos temas de planificación fiscal, ¿no? El contribuyente no solo busca de alguna manera relocalizar su inversión o llevar la inversión a un determinado ente para, de alguna manera, reducir su carga fiscal o de alguna manera maximizar su carga fiscal. Lo hace también porque esa jurisdicción le brinda estabilidad jurídica, estabilidad económica, estabilidad política. Entonces, no podemos ver el enfoque de estudio de este plan B o el enfoque de estudio de los esquemas de planificación fiscal tienen que ser vistas solamente solamente desde el punto de vista de carga fiscal, sino tienen que ser vistas también desde todas estas aristas de aterrizaje de inversión para poder de alguna manera proteger pues la inversión del empresario privado o nacional, ¿no? Estas fueron las razones que se justificaron de alguna manera el plan BEPS posterior, anterior a la crisis del 2008 y posterior al 2008. Bueno, un poco la localización de billones de inversión en algunas jurisdicciones que, bueno, fueron catalogadas en la lista, en la blacklist de muchos países como paraísos fiscales, pero no solo eso, sino que también se justificó el plan BEPS no desde el punto de vista de aterrizaje de billones de inversión en estas jurisdicciones que brindaban mayores o situaciones más favorables desde el punto de vista de estabilidad a la inversión, sino también porque algunas multinacionales legítimamente desde el punto de vista de su contabilidad fiscal y de su contabilidad financiera, pues tuvieron cargas fiscales negativas. Es decir, en lugar de profit, a pesar del revenue a nivel mundial, pues bueno, seguramente luego de alguna manera potabilizar o depurar su utilidad financiera, pues obtuvieron pérdidas y por tanto su impuesto de la renta fue negativo, que es perfectamente legítimo y nosotros sabemos que así es en Venezuela y en muchos países la forma de determinación del impuesto sobre la renta definitivo. Ahora, siendo un poco estos los orígenes y las razones para justificar el plan BEPS, a mí me resulta necesario hoy día, después de atender a tantísimos clientes y contribuyentes, no solo locales y no solo en Venezuela, sino también en México, en Estados Unidos, en Canadá, si realmente algo ha cambiado con el plan BEPS, más allá de la adopción por México, que algunos lo llaman early adopter, porque pues bueno, la OCDE no se ha pronunciado y ya implanta las normas en Venezuela, en México, resulta necesario preguntarse, mira, porque yo ya llevo de alguna manera algunos años atendiendo a clientes y para mí la situación no está clara, pero también para mí no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el culpable de alguna manera bueno, de todas estas, de alguna manera, de todas estas prácticas de los contribuyentes de localizar inversiones en jurisdicciones que le brindan mayor facilidad desde el punto de vista fiscal, lo cual les permite ahorro, lo cual les permite estabilidad para proteger su inversión? Es el contribuyente el Estado legislador, o quién es el contribuyente, o el culpable es el contribuyente o el Estado quien dispone o quien establece las normas jurídicas para regular desde el punto de vista fiscal, pues bueno, los resultados de la operación económica y financiera del contribuyente. Es importante de alguna manera reflexionar con base a estas preguntas porque, pues bueno, el contribuyente opera, genera riqueza, genera fuentes de trabajo a nivel nacional, a nivel multinacional, y existen unos estados que al final disponen las normas jurídicas para regular sus operaciones. Bueno, un poco cuáles son los objetivos del plan B. En definitiva, el plan B se concibió para pues bueno, atender todos estos supuestos de doble no imposición, producto de estas disfuncionalidades y asimetría que existían en los sistemas fiscales internacionales, producto de esta competencia fiscal internacional legítima, porque los estados siempre buscan inversión,
pues bueno, de alguna manera estableciendo las condiciones más favorables desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de protección de la inversión en sus respectivas jurisdicciones. Entonces, es interesante ver cómo en algunas declaraciones el director de la oficina de la OCDE, Pascal Saint-Amans, él dice, bueno, el plan BEPS, así como en unas declaraciones muy etéreas, bueno, el plan BEPS no busca países que adopten las recomendaciones o que adopten sus recomendaciones, traten de alguna manera de criminalizar estos esquemas de planificación fiscal de las multinacionales, sino lo que queremos es influir sobre las conductas multinacionales, pues a pesar de que estos esquemas de planificación fiscal local e internacional siguen siendo jurídicamente legítimos, hay conductas moralmente reprochables, como por ejemplo el tema de que tengas un revenue, un profit financiero multinacional de miles de millones de dólares y termines teniendo un impuesto sobre la renta negativo o un impuesto sobre la renta mínimo por tributar, por ejemplo, con casa matriz en Irlanda a una tasa del 12.5 vía ruling a una tasa muchísimo inferior, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya desde el punto de vista, imagínate, de derecho natural se empiezan a calificar conductas como moralmente reprochables. Ahora, ¿era necesario un plan BEPS al 2009? Yo sí creo que desde el punto de vista de legislación fiscal, si queríamos, fiscal internacional, si queríamos atender estos esquemas de planificación fiscal, yo creo que no era necesario el plan BEPS. Existían ya algunos instrumentos en el modelo de la OCDE desde el 2000, incluso desde 1960, que ya de alguna manera atacaban estos supuestos de doble no imposición, más allá del objetivo fundamental de los convenios de doble imposición bilaterales, que es de alguna manera evitar supuestos de doble imposición. Los objetivos se han logrado con el plan B, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo veo todos los días atendiendo a clientes que siempre están buscando relocalizar sus inversiones, desde el punto de vista más favorable fiscalmente, desde el punto de vista político, económico, y aquí en México lo tenemos muy al lado. Muchísimos mexicanos, muchísimas empresas mexicanas, de alguna manera deslocalizando su inversión de México y relocalizando hacia Canadá, porque sabemos de alguna manera todo el tema de beneficio del beneficio fiscal sobre el tratamiento de la inversión. Yo creo que los resultados del plan han sido lastimosamente muy dañinos para la inversión privada a nivel multinacional. De alguna manera los países que han ido adaptando su legislación al modelo del plan BEPS con más agresividad han perdido ventaja o posición competitiva un poco para mostrarse a la inversión multinacional como una jurisdicción favorable. Y bueno, y no hablemos del tema de desconocimiento y violación fundamentales del contribuyente, ya como lo vamos a ver en acción 2 del plan BEPS. Ahora, ¿qué tenemos en México? Pues bueno, sí, México ha sido muy proclive desde el año 94, luego 97, 2000, en todas sus reformas fiscales. Así lo he notado, y sobre todo en el tema de investigación de su legislación sobre la adopción del plan B, ha sido muy animoso, proclive a adoptar las recomendaciones del plan BEPS. De hecho, sin que hubiese reporte final de la acción 2, ya en el año 97 México implementó en su ley de impuestos sobre la renta normas sobre mecanismos híbridos y transferencia fiscal internacional, que luego Venezuela tomó casi a la literalidad el régimen de transparencia fiscal internacional de México del año 97. Este es el contenido de la acción 2 y la acción 3. Básicamente lo que busca es atacar estas asimetrías fiscales internacionales producto de las distintas regulaciones que tienen entidades, sociedades o contratos en las distintas legislaciones a nivel mundial, y que permite de alguna manera a una organización que opera a nivel multinacional pues atender al contenido de la ley para estructurar sus operaciones y obtener
ahorros fiscales. ¿Qué busca el plan 2, la acción 2? Fundamentalmente atacar supuestos de doble no imposición, que un ingreso que quede o un gasto que sea deducible en un país, que a su vez sea exento en el país del preceptor. Básicamente este supuesto de doble no imposición es lo que busca atacar esta acción 2 del plan BEPS, ¿no? De nuevo, ¿quién es el culpable? ¿El contribuyente o el Estado legislador que es el que, buscando de alguna manera atraer inversiones, ha legislado este tipo de situaciones desde el punto de vista fiscal, resultando, bueno, en una deducción en el impuesto sobre la renta o una excepción del ingreso para el perceptor. La acción 2 del plan BEPS, buscando de alguna manera neutralizar estos mecanismos híbridos que luego están en los esquemas de planificación fiscal internacional. Estas son las tres principales, de alguna manera, los tres principales tipos de mecanismos híbridos que se regulan en la acción 2. Tenemos las entidades híbridas invertidas y los instrumentos financieros híbridos. Básicamente, las entidades híbridas son aquellos tipos de entidades que fiscalmente son consideradas como transparentes en una jurisdicción, pero en otra jurisdicción tienen personalidad desde el punto de vista fiscal, es decir, fiscal transparente en una jurisdicción y opaca en una jurisdicción. Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mexicana, que siendo jurídicamente o constituida en México y siendo para México desde el punto de vista opaca, es decir, con plena personalidad jurídica desde el punto de vista fiscal, si esa SRL hace su check the box en los Estados Unidos y es así considerada por la Administración Tributaria de Estados Unidos como fiscalmente transparente, se puede de alguna manera entidades en Estados Unidos que sean casa matrices de sociedades de responsabilidad limitada mexicana que hayan aplicado a este régimen de check the box en los Estados Unidos, pues considerar a la sociedad mexicana como fiscalmente transparente y consolidar en los Estados Unidos con el beneficio que también se puede obtener en los Estados Unidos si la casa matriz a su vez también es fiscalmente transparente. Bueno, se critica muchísimo el tema de las checks the box en los Estados Unidos porque pues sabemos que en los Estados Unidos los regímenes societarios, ya sea de corporación o ya sea de sociedades o entidades de socios, como por ejemplo las Limited Liability Companies, pueden aplicar a este régimen de la administración tributaria para poder considerarse como fiscalmente transparente y que finalmente tributaria que emana de los socios y accionistas que tributarán a la tasa que le corresponde, ya sea en los Estados Unidos o ya sea en la jurisdicción de residencia fiscal que a cada uno corresponda. Ahora, ¿es malo este régimen de check the box? Para nada es malo y ya hemos visto, bueno, con muchísima más cercanía lo he visto en México, los millones y millones y millones de inversión que se trasladan desde México y desde otros países para aterrizar su inversión en los Estados Unidos vía constitución de sociedades en Delaware, en Florida, en Texas, en Ontario, en Canadá, de manera que, y aún por ejemplo, después del 2018 que entró en vigencia la reforma fiscal de Trump, vimos la cantidad de miles de millones de dólares que se repatriaron hacia los Estados Unidos, incrementando las tasas de empleo en los Estados Unidos y beneficiándose de toda la ventaja fiscal favorable de esa reforma fiscal, más estos regímenes de check the box ante la administración tributaria gringa para que se tribute en manos de socios y accionistas. Ahora, existe de alguna manera esta acción 2 me establece a mí de alguna manera reglas o me recomienda la implementación de reglas para tocar estos supuestos de doble no imposición. Y como el que más es adoptado por los países en sus respectivas legislaciones es el efecto de los instrumentos e entidades financieras híbridas que me dice, bueno, una regla primaria, el país de residencia del pagador niega la deducción y una regla defensiva en el país del receptor que me
que no exime el ingreso, sino que reconoce el ingreso para poder que no exista o para poder que se desconfigure este supuesto de doble no imposición. Ya como lo vamos a ver más adelante en el análisis del régimen de transparencia fiscal internacional venezolano, Venezuela pareciera adoptar o siendo su régimen o teniendo origen en el régimen de transparencia fiscal internacional mexicano de 1997, ya vemos que vamos a ver de alguna manera cómo Venezuela sí adoptó casi, o de alguna manera no adoptó, desde antaño ha venido regulando de alguna manera estas reglas para el efecto de mecanismos híbridos vía efecto deducción, el no ingreso de manera directa y de manera indirecta, de alguna manera castigando la inversión en jurisdicciones de baja imposición fiscal o paraísos fiscales, anticipando el ingreso en cabeza del socio y accionista venezolano que invierte en esas jurisdicciones de baja imposición o nula imposición. Ahora, ¿qué tenemos en México? Bueno, México desde el año 94 ha sido de alguna manera un adoptante temprano de las recomendaciones del plan BEPS, ¿no? Ha sido desde el año 97, 2000, 2002 y 2020, ha ido de alguna manera transformando la adopción de sus normas de transparencia fiscal internacional, y en el 2020 a partir del 2020 existen dos regímenes de regulación de estos mecanismos híbridos. Uno desde el punto de vista neutralización de mecanismos híbridos opacos, que como ya vimos, los mecanismos híbridos opacos son aquellos mecanismos que del fiscal se les reconoce plena personalidad jurídica, y la neutralización de mecanismos híbridos fiscalmente transparentes, que como ya vimos anteriormente, esos mecanismos híbridos son aquellos que desde el punto de vista fiscal no se les reconoce personalidad jurídica y por lo tanto, pues bueno, sobre la inversión que hagan contribuyentes mexicanos de mecanismos, jurisdicciones de baja imposición, pues finalmente debiese reconocerse ese ingreso o ese dividendo en cabeza de los socios y accionistas, que busca de alguna manera regular, y así incluso lo ha dicho la OCDE en sus pronunciamientos y en sus reportes finales de estas acciones, bueno, de desalentar el uso de estos mecanismos, yo diría que criminalizar el uso de estos mecanismos híbridos, y vía declaraciones informativas previas o una vez que ha sido implementado el mecanismo, pues bueno, obtener información de la utilización de estas entidades híbridas y de estos mecanismos híbridos. Una de esas declaraciones informativas, bueno, es la declaración informativa en México de regímenes fiscales preferentes en jurisdicciones o declaraciones en regímenes fiscales preferentes, que era lo que anteriormente se conocía como paraísos fiscales. Y bueno, adicional a esto, muchísimas otras declaraciones. Tenemos el estudio de precios de transferencia, tenemos informativas maestras internacional o multinacional, tenemos declaraciones informativas con partes locales, además tenemos todo el tema de documentación de las autoliquidaciones tributarias definitivas del impuesto sobre la renta, de manera que ya como así lo voy a hacer ver cuando hablemos de acción 12, yo creo que no era necesario un esquema de declaración obligatoria anticipada o temprana de estos mecanismos de planificación fiscal legítima local e internacional, porque ya teníamos todo o la administración tributaria ya cuenta con todo un archivo de información producto de todas estas declaraciones que les he comentado. Ahora, ¿cómo busca México en su legislación? ¿Cómo ha buscado México de alguna manera neutralizar estos mecanismos híbridos? Bueno, en el caso de mecanismos híbridos opacos, México dice, bueno, el inversionista mexicano o el inversionista extranjero con establecimiento en México que invierta en un régimen fiscal preferente tiene de alguna manera que adelantar o anticipar el ingreso en México producto de su inversión o el ingreso o el dividendo que le reporte
esa inversión en estos regímenes fiscales preferentes. Ahora, ¿qué es un régimen fiscal preferente a los fines de la legislación mexicana? Bueno, son aquellas jurisdicciones que no graban el ingreso o lo graban a una tasa que alcanza o que no alcanza hasta el 75% de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta mexicano. Este threshold o este umbral del 75% pues ha dado lugar en México a muchísima discusión, porque si para calificar una inversión como perteneciente a un régimen fiscal preferente o a refripes, se toma como umbral el 75%, es decir, el 75% de la tasa corporativa mexicana, que es del 30%, dando un porcentaje más o menos del 22.5%. Es decir, si en la jurisdicción que yo invierto la tasa corporativa de impuestos sobre la renta no alcanza el 22.5%, mi inversión ya se localiza en un régimen fiscal preferente. Hay muchísima discusión sobre ese 75%. Para algunos se trata de una tasa impositiva efectiva, es decir, una tasa efectiva de impuestos sobre la renta causado y por pagar. Otros dicen que, bueno, es tasa corporativa nominal, es decir, el 75 del 30%, pero a partir de una regulación sublegal, es decir, Resolución Miscelánea 2020, establece que esta tasa impositiva debe ser una tasa nominal, considerando no solo el impuesto sobre la renta federal, por lo menos en los Estados Unidos, que hay impuestos sobre la renta federal, también hay impuestos sobre la renta estatal, incluso algunos municipios también tienen impuestos sobre la renta, a ver si mi inversión en los Estados Unidos califica como refripres, debe considerar la suma del impuesto sobre la renta federal, 21%, más el impuesto sobre la renta que tenga a nivel estatal y local. Por ejemplo, si localizo mi inversión en Florida, la tasa en Florida es cerca del 1%, la tasa local más el 21% de la tasa federal ya suma por ciento, de manera que supera el 22.5% de threshold o para que mi inversión desde considere como refipre en los Estados Unidos, de manera que esa inversión en Florida no representaría una jurisdicción en una no representaría una inversión en una jurisdicción de baja imposición fiscal. Y mecanismos, el tema de o cómo la ley de impuestos sobre la renta mexicana neutralizar estos mecanismos híbridos fiscalmente transparentes, ha hecho toda una categoría de mecanismos híbridos separando las entidades societarias que se consideren fiscalmente transparentes y las figuras contractuales que se consideren fiscalmente transparentes, y ha establecido un régimen distinto al tema de regulación de mecanismos híbridos opacos a este tipo de mecanismos híbridos transparentes. Considera que entidades extranjeras transparentes son aquellos, bueno, la ley de impuestos sobre la renta, Luis, de alguna manera mexicana, cuando se trata de entidades extranjeras fiscalmente transparentes, son aquellas a las que no se le reconoce personalidad jurídica, pero también está el tema de entidades extranjeras fiscalmente transparentes, que son aquellas que desde el punto de vista de regulación extranjera y así por tanto desde el punto de vista de legislación mexicana conoce personalidad jurídica. Las figuras jurídicas extranjeras, bueno, son aquellas que desde el punto de vista fiscal no se le reconoce personalidad jurídica, caso de fideicomisos, asociaciones, fondos de inversión, y bueno, la figura muy conocida y muy utilizada por los empresarios multinacionales mexicanas, que es la Limited Partnership canadiense, que es una figura de asociación de personas físicas, personas morales, que quieran invertir en Canadá o en cualquier otro país, y a ese tipo de asociación, del punto de vista de negocio, del punto de vista comercial, pues bueno, la ley de impuestos sobre la renta canadiense no le reconoce personalidad jurídica, de manera que no tienen que presentar declaraciones a menos que realicen una actividad económica en Canadá, y de hecho, y tampoco pues pagan impuestos sobre la renta en Canadá, de manera que pues es una figura jurídica sin personalidad jurídica desde el punto de vista fiscal,
muy utilizada para estructurar fiscalmente su negocio desde el punto de vista multinacional a las empresas mexicanas en Estados Unidos, en Canadá y en otras jurisdicciones. Ahora, como consecuencia de la regulación de estos mecanismos en México, ya sea desde el punto de vista de mecanismos híbridos opacos o mecanismos híbridos, básicamente, ¿cuál es la principal consecuencia de esta regulación? Bueno, esta regulación busca de alguna manera en el fondo romper con la transparencia fiscal de estos mecanismos a los fines mexicanos y hacer que esas entidades transparentes y figuras jurídicas extranjeras transparentes, pues obviamente se inscriban ante la Administración Tributaria Mexicana, paguen impuestos sobre la renta en México como cualquier otra persona física o como cualquier otra persona moral contribuyente mexicano. Entonces, más allá del tema de regular el mecanismo, sí lo que vemos es la aparente intención de la Administración Tributaria de hacer desaparecer esta transparencia fiscal a los fines de la declaración y pagos de impuestos sobre la renta en México. Ahora, problemática bueno, del plan BEPS y de la implementación de todas estas normas regulatorias de la acción 2 y acción. Bueno, la criminalización de esquemas legítimos de planificación fiscal, y a esto se suma todo el tema de régimen obligatoria anticipada de esquemas de planificación fiscal. Vemos violaciones de ley, y así ha sido muy demandado y muy con mucho escrito, con muchos pronunciamientos, con mucha discusión, análisis en el Foro Tributario Mexicano, el tema de la violación de garantías fundamentales y principios constitucionales de la tributación por sujeción de estas entidades extraterritoriales a los fines de la legislación mexicana, y por ejemplo el tema de violación de proporcionalidad y capacidad contributiva por hacer tributar todo el ingreso o todo el dividendo que me reporte en mi inversión en una jurisdicción extranjera calificable como REFIPRES, no sobre la vía del cobro, sino sobre la vía del devengo. Esto también genera muchísima discusión, pues no sabemos si es al momento en que la operación en un REFIPRES, si es cuando se registre contablemente la operación, cuando se realice la operación, cuando se decrete el pasivo, cuando se recibe. Entonces, genera muchísima discusión. Y bueno, el tema de hoy día sabemos que la tendencia global de los países es a disminuir sus tasas tanto efectivas como nominales de impuestos sobre la renta, de manera que ya ese threshold del 75% de la tasa corporativa mexicana para que esa inversión en el extranjero sea calificada como una inversión en REFIPRES, pues ya está pasando de moda, porque el 75% de 32.5, pues muchas veces, resultando en el 22.5, pues muchas veces hoy día ya supera a la tasa de muchos países que tienden hacia el 20, al 17, como en el Reino Unido, incluso países como Irlanda del 12.5, de manera que si seguimos manteniendo este threshold del 75% del impuesto que se causaría y pagaría en México, pues casi todos los países del mundo con impuestos serían calificados como REFIPRES a los fines mexicanos, porque el 22.5% ya superaría a estas tasas hoy día reguladas en la mayoría de los países. Yo creo que hasta aquí la acción 2, Luis, o la explicación del tema de BEPS y acción 2. Sí, muchas gracias, Bur, por esa detallada explicación. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco de la acción 12, que es una acción muy controversial, que ha sido muy cuestionada en foros académicos. Quisiera que, y bueno, y también no solamente en foros académicos, en realidad todos los asesores tributarios, aunque los que estamos aquí en Venezuela por los momentos no somos
directamente incididos por eso, estamos preocupados con las ideas que giran en torno a esa acción 12, con estos conceptos indeterminados que hay allí, con algunos hallmarks, algunos indicios sobre qué es lo que constituye una planificación fiscal agresiva, que la verdad es que son sorprendentes. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de eso, que nos explicaras en qué se han basado fundamentalmente esos cuestionamientos. Yo vuelvo a apagar mi video porque la conexión está inestable. Sí, Luis, mira, yo personalmente ya creo que lo he dejado ver en las previas, sobre todo en el tema de analizar el plan BEPS o cuáles han sido los resultados del plan BEPS hoy día y el tema de la adopción del plan BEPS en México, y no solo de la adopción, sino el tema de las consecuencias prácticas desde el punto de vista de negocio local y multinacional de este tipo de regulaciones, pues de alguna manera me he dado a entender opositora a este plan BEPS y lo reconozco. Yo creo que esta acción 12 o la adopción local de esta opción 12 del plan B es una de las cosas más dañinas que se le está haciendo a la libertad económica y a la libertad empresarial local y multinacional en muchos países hoy día. Es una acción que en principio, pues, si lo leemos sus justificantes o sus justificativos, o las razones del por qué se concibe estos regímenes de declaración obligatoria o anticipada de esquemas de planificación fiscal agresiva, vemos que, bueno, se reconoce el tema de, mira, el sistema tradicional de colaboración vía autoliquidaciones tributarias del contribuyente fracasó. Ha sido insuficiente la información que el contribuyente nos ha proporcionado en sus declaraciones tributarias, en sus estudios de precio de transferencia, en sus declaraciones informativas con partes relacionadas, en sus declaraciones informativas maestras multinacionales, en sus declaraciones informativas con partes relacionadas locales. Todo eso ha sido insuficiente y por lo tanto yo, administración tributaria, desecho toda esa información que ya tengo en mis archivos, porque desde el momento en que tú te constituyes como sociedad y te inscribes ante mi sistema, yo conozco tu vida entera. Hoy reconozco de que, pues bueno, esa información me ha sido insuficiente y voy a exigir a terceros distintos a la relación jurídica, contribuyente, administración tributaria, que me proporcione información sobre tus operaciones con partes relacionadas locales o internacionales para ver si pudiesen haber indicios de algún conducta agresiva o abusiva en la utilización de todos estos mecanismos, ya vimos, híbridos, ya sea entidades societarias extranjeras o mecanismos contractuales híbridos, a los fines de solamente reducir su carga fiscal de manera que, siendo elusión jurídicamente válida, yo te reprocho a ti tu conducta y por lo tanto te pudiese sancionar. Entonces, más allá del tema de que todavía tenemos una indeterminación significativa en el tema de qué se considera como agresiva o como una conducta agresiva desde el punto de vista de planificación, entonces ahora exigimos bueno, ya vamos a ver todo el tema de que se suma a la indeterminación del concepto de agresiva o potencialmente agresiva o abusiva, que se considera desde el punto de vista de revelación obligatoria y anticipada de información de qué es la planificación fiscal, qué se entiende por asesor, porque la verdad, cualquier persona, cualquiera que se acerque al diseño de implementación de mecanismos o de alguna manera propuestas de estrategias de planificación fiscal pudiese ser considerada como sujeto obligado a este tipo de obligaciones. Tenemos antecedentes y yo sí creo e invito a todas las personas que te ven, Luis, en tu canal, de que más allá de escuchar esta participación, este diálogo que estamos teniendo aquí, vean la participación de nuevamente Carlos Huef y César García Novoa de la Universidad Panamericana explicando el origen y las consecuencias que ha resultado producto de la implementación de esta directiva en la Unión Europea y adopción en España de
esta directiva DAC6 de la Unión Europea, estos esquemas de declaración obligatoria anticipada por parte de, en principio, terceros, es decir, por parte de los intermediarios, como así lo denomina la DAC6, y la transposición hacia España de esta directiva de la Unión Europea, porque de verdad resulta interesantísimo sus estudios y sus análisis, sobre todo el doctor César García Novoa, relativa a la violación de derechos fundamentales del contribuyente en todo el ámbito europeo, producto de estas directivas. Tenemos ya regímenes previos al mexicano en Argentina, que Argentina no es miembro de la OCDE, y ya vemos cómo ha positivizado de alguna manera legislación regulatoria sobre este tema de regímenes de declaración anticipada de obligación. Portugal, Reino Unido, Australia. La DAC6 solo presenta o solo exige o establece deberes de declaración anticipada de información sobre mecanismos transfronterizos. México fue más allá, ya como lo vamos a ver, y no solo exige revelación de mecanismos de planificación fiscal agresiva transfronterizos, sino también locales. En México, pues lamentablemente no tenemos de alguna manera protección desde el punto de vista de regulaciones de el ejercicio de la profesión de abogado, para de alguna manera argumentar en favor de la no revelación de este tipo de información vía secreto profesional. En la DAC6, en la Unión Europea, si de alguna manera hay algunas excepciones de no revelación de información vía secreto profesional. Y interesantísimo el caso de Reino Unido, donde no solo se exige la revelación de mecanismos de planificación fiscal, sino también, bueno, mecanismos internos de control de riesgo de fiscales, mecanismos internos de control de riesgos fiscales. En México, de alguna manera, esos mecanismos de control de riesgos fiscales ya están legislados en la legislación o en las leyes regulatorias de sociedades mercantiles, algunas otras leyes corporativas, código de comercio, desde el punto de vista de establecimiento de normas regulatorias de derecho corporativo, mecanismos de derecho corporativo que de alguna manera impactan sobre todo el tema de levantamiento de información o documentación de información que tiene impacto en la determinación de impuestos sobre la renta. La verdad, hay la regulación de estos regímenes de declaración obligatoria, hay muchas normas muy ambiguas. Fundamental el análisis de la ambigüedad del concepto de asesor fiscal, porque sí creemos que vista la ambigüedad y la amplitud y la indeterminación de la definición de asesor fiscal a los fines del Código Fiscal Federal Mexicano, pudiesen considerarse tanto asesores externos como asesores internos, es decir, asesores que dentro de la operatividad del contribuyente, ya sea un gerente de administración, un gerente de finanzas, un abogado in company, pudiesen ser considerados asesores fiscales, porque de alguna manera participan en el diseño, implementación, organización o ejecución de este tipo de operaciones que se pudieran considerar como esquemas de planificación fiscal agresiva local e internacional. En México, el principal obligado es el asesor, subsidiariamente, bueno, si existe algún acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente, para que sea el contribuyente el que reporte ese esquema, bueno, el principal obligado será el contribuyente, siempre y cuando ese acuerdo se haga saber, saber a la administración tributaria, o que sea el mismo contribuyente el que diseñe, implemente y ejecute el esquema de planificación fiscal. ¿A qué se está obligado? Bueno, se está obligado a revelar el esquema de planificación fiscal y bueno, tenemos siempre que analizar, pues bueno, si yo como asesor fiscal estoy obligado a revelar un esquema de planificación fiscal, siempre que ese esquema de planificación fiscal de alguna manera reporte un beneficio fiscal directo o indirecto, pues debo analizar qué es un esquema de planificación fiscal o qué es un esquema reportable, y aquí nuevamente entramos en el ámbito de las ambigüedades
de las indeterminaciones, de las amplitudes conceptuales en la legislación que, bueno, pudiesen dar lugar a muchísima interpretación desde el punto de vista de la administración tributaria para poder ampliar el ámbito de aplicación de estas normas o de este régimen de aplicación de declaración obligatoria. Vemos cómo un esquema reportable puede ser cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada, es decir, si ese plan en tu cabeza, es decir, en tu imaginación, y tú de alguna manera no se lo haces saber a todos tus contribuyentes o a un contribuyente particularizado, pues no se puede de alguna manera considerar como un esquema reportable. De forma expresa o tácita, con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos, que reporten un beneficio fiscal. Y bueno, la legislación mexicana regula dos tipos de esquema: el generalizado, que es un tipo de esquema que de alguna manera se comercializa de forma masiva; el personalizado, que es para un contribuyente en específico. Igualmente, adicional a que que ser reportable por un asesor fiscal o por su contribuyente, no toda la cuantía o no todos los esquemas que reporten un beneficio fiscal, obviamente cuantificable, son reportables. Vía regulación sublegal en México se estableció que en el caso de esquemas fiscales personalizados hay un umbral siempre beneficio fiscal sea superior a 100 millones de pesos, que es algo así como 20 millones de dólares por ejercicio fiscal por operación, y en el caso de esquemas fiscales generalizados, obviamente siempre que se trate de este tipo de esquemas, entonces como asesor fiscal tenemos que analizar no solo que se trate de un esquema reportable y que así sea calificado, que entre dentro del supuesto de esquema reportable, sino que también ver si siendo un esquema personalizado supera el umbral de 20 millones de dólares por ejercicio fiscal por operación. ¿Qué es un beneficio fiscal? Y aquí también a la ambigüedad del concepto de asesor fiscal y a la ambigüedad de esquema reportable se suma la ambigüedad de la definición de beneficio fiscal, porque ya como lo vemos, para poder el esquema reportado o el esquema ser reportado, se necesita que se obtenga un beneficio fiscal. Pues bueno, el Código Fiscal Federal Mexicano me dice, mira, beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación y diferimiento temporal de un tributo, aun cuando tú hagas utilización de mecanismos legítimos de aplicación de deducciones, exenciones o sujeciones en la determinación de tu base imponible, o acreditamiento de tributos, recaracterización de un pago de actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Entonces vemos cómo cualquier cosa podría ser considerado, cualquier operación podría ser considerada como un esquema reportable, porque imagínate tú, si en la determinación de mi impuesto causado, base imponible, bueno, primero base imponible, luego impuesto causado del impuesto sobre la renta, yo aplico una deducción, entonces ya ese esquema pudiese ser, por ejemplo, la deducción de un pago que una sociedad mexicana haga por algún servicio independiente a una persona física, a una persona moral en los Estados Unidos. Más allá del tema del umbral, si vemos el tema del umbral de si supera o no los 20 millones de dólares o los 100 millones de pesos por ejercicio fiscal, si vemos que cualquier operación pudiese ser calificada como esquema reportable vía interpretación literal, porque aquí no estoy haciendo interpretaciones extensivas de esta definición de beneficio fiscal. Algunos supuestos reportables, como lo dije previamente, en México no solo se regulan los mecanismos o los esquemas de planificación fiscal transfronterizos, sino también hay supuestos de planificación fiscal local. Aquí solamente le enumero algunos muy representativos. 5, la transmisión, por ejemplo, de pérdidas fiscales entre dos sociedades, de manera que, por ejemplo, si tú legítimamente te fusionas con otra parte relacionada para poder planificarte tú operativamente o planificar tu gasto fiscal, ese esquema es reportable porque me dice que la transmisión de pérdidas fiscales como consecuencia de un esquema de planificación fiscal es reportable. Se evita un establecimiento permanente en México. Bueno, vemos que muchos
muchas empresas multinacionales en México, o muchos contribuyentes mexicanos, eh, se establecen en los Estados Unidos, o establecen, o al contrario, muchos contribuyentes de Estados Unidos que abren sus empresas en México, pues bueno, abren sus subsidiarias, y nosotros sabemos que desde el punto de vista de interpretación de derecho internacional tributario, la subsidiaria, es decir, una sociedad en la que yo solo tengo acciones, no es considerada un establecimiento permanente. Entonces a nosotros nos hace mucho ruido este supuesto de declaración, de esquema, declaración anticipada, de esquema reportable, porque si una empresa de Estados Unidos establece una sociedad en México y la sociedad mexicana le paga a esta sociedad de Estados Unidos, que solamente tiene acciones de su capital social o de su capital contable mexicano, pues bueno, ya ese pago tiene que ser reportado, que siendo una subsidiaria y no es un establecimiento permanente, de alguna manera cae dentro de este supuesto. La utilización de mecanismos híbridos, ya no lo vimos vía, cuando analizamos y hablamos un poco del tema de acción 2 de BEPS, la utilización de entidades extranjeras, ya sea fiscalmente transparentes o fiscalmente opacas, o figuras jurídicas extranjeras fiscalmente transparentes, ya vimos que la utilización de estos tipos de mecanismos para yo planificarme fiscalmente, internacionalmente, es considerado como un esquema reportable. Yo creo, Luis, que hasta aquí el tema mexicano, acción 2, 3 y 12 de Plan BEPS, y yo, bueno, interesante ya aterrizar estos temas al ámbito venezolano. ¿Qué tenemos en Venezuela? Algunos minutos allí nos quedan para hablar del contexto venezolano, ¿no? Sí, sí, creo que es muy importante que expliques cómo estas acciones 2, 3 y 12 podrían tener repercusión en Venezuela, o si es que ya nosotros tenemos en nuestra legislación algunas disposiciones que permiten a la Administración Tributaria Nacional implementar algunas de las medidas que están en estas acciones 2, 3 y 12. Desde luego, no como espejo de esas acciones, pero quisiera que nos explicara si hay algunas normas similares que pudieran conducir más o menos a los mismos resultados de estas acciones del plan BEPS. Y muy en particular, la acción 12. Sí, Luis, la verdad, con muchísimo gusto continuamos el diálogo en este sentido. Es interesantísimo el tema del punto de vista venezolano, Luis, porque más allá del tema, bueno, político, económico, que nos ha trastocado y nos ha deteriorado como sociedad de estos últimos 20 años, es interesantísimo el caso de la legislación venezolana, porque no solo nosotros mantenemos normas de hace más de 30 años que casi a la literalidad han regulado temas que tienen que ver con implementación de acción 2, acción 3, incluso de acción, ya lo vamos a ver, de plan BEPS. El tema de transparencia fiscal internacional en Venezuela, Luis, es muy interesante, porque nosotros en el 2000, en la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, que entró en vigencia el 1 de enero del 2001, transcribimos, o el legislador venezolano transcribió casi la literalidad, o asumió o copió casi la literalidad del régimen de transparencia fiscal internacional de México del año 97. Y ver que Venezuela, siendo el país que tenemos hoy día tan deteriorada económicamente, regula en su legislación un régimen de transparencia fiscal internacional, es muy interesante, porque el régimen fiscal internacional, el régimen de transparencia fiscal internacional, lo que busca es, de alguna manera, criminalizar o castigar al contribuyente venezolano o al contribuyente extranjero con establecimiento permanente en Venezuela, que invierta en una jurisdicción extranjera que sea calificada como una jurisdicción de baja imposición fiscal, y ya vamos a ver qué se considera a los fines de la legislación venezolana como una jurisdicción de baja imposición fiscal. La ley de impuestos sobre la renta venezolana lo denomina paraíso fiscal. En otros textos o en otras
lo podemos ver o podemos leer que se utiliza la denominación de jurisdicción de baja imposición fiscal, pero no así la denominación que se utiliza en México como el régimen fiscal transparente. O régimen fiscal preferente, perdón. Entonces es interesantísimo ver el tema o analizar el tema de transparencia fiscal internacional en Venezuela, porque vemos que es un régimen aplicable a Venezuela, venezolano, como exportador de inversión. Y a eso no estamos acostumbrados los asesores tributarios venezolanos, porque siempre hemos Venezuela como un país receptor de inversión y analizar todo el tema de operaciones locales. Pero nunca hemos visto el análisis desde el punto de vista internacional de Venezuela o del contribuyente venezolano como exportador de inversión. Y nosotros sabemos que ese análisis debe hacerse en Venezuela. Bueno, hoy día quizás no por ser un tema tan, o desde el punto de vista de Venezuela, tan deteriorado económicamente, pero sí sabemos que es un tema necesario a los fines, o que debe ser analizado a los fines de la determinación de la base imponible, porque la base imponible, el impuesto sobre la renta venezolano, así como el mexicano, es de base mundial. Y tu base imponible total es la suma de la renta neta local más la suma de la renta neta extraterritorial. De manera que, como asesor tributario de la renta mundial de tu cliente, del contribuyente venezolano, si tiene inversiones en estos paraísos fiscales, pues se tiene que determinar, ya lo vamos a ver, sobre la base de Vengo, el ingreso o la renta neta de estas inversiones en estos paraísos fiscales para ser sumada a la renta local y determinar la renta neta mundial y aplicar la tasa corporativa que aplique en su momento según la ley de impuestos sobre la renta venezolana. Yo sí creo que este análisis tiene que seguir en Venezuela, más allá de lo escrito por el doctor Emilio Roche, mi ex jefe y profesor en la especialización de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela, en el libro de los 70 años del impuesto sobre la renta en Venezuela en el 2013. Este análisis tiene que seguir porque yo, así como todos los venezolanos, guardamos la esperanza de que Venezuela cambie, y una vez Venezuela cambie, con este régimen de transparencia fiscal internacional, más la red de tratados internacionales que tenemos, que creo suman más de 30, pudiésemos ser convertidos desde el punto de vista fiscal en un hub atractivo para muchísima inversión multinacional, por las ventajas fiscales que nos pudiera representar a los fines de esquemas de planificación fiscal internacional, esta red de tratados y este régimen de transparencia fiscal internacional. Venezuela copia en el año 97 este sistema mexicano, pero sin embargo, pues obviamente luego no fue actualizado porque ni cerca nosotros de ser miembros de la OCDE. Entonces, distinto a México, que regula o de alguna manera se apartó de la regulación de la transparencia o de este tipo de regulación de impactos fiscales de inversiones en paraísos fiscales. Si el contribuyente mexicano utiliza entidades o mecanismos fiscalmente transparentes o fiscalmente opacos, la legislación venezolana sigue regulando este tipo de mecanismos híbridos o la utilización de este tipo de mecanismos en jurisdicciones de baja imposición fiscal o paraísos fiscales vía una lista establecida en una providencia del CENIAT del año, entiendo que es del año, bueno, ya lo vamos a ver, del año 94, 2000, 2004, no lo recuerdo, pero ya lo vamos a ver. ¿Y qué me dice el régimen de transparencia fiscal internacional venezolano? Bueno, quien posea inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal, bueno, allí está la providencia del año 2004, donde me establece la lista de paraísos fiscales o la blacklist de tax havens, para yo saber si mi inversión como venezolano en otra jurisdicción puede ser calificada como sujeta a este régimen de transparencia fiscal internacional, con las consecuencias que ya vamos a ver más adelante de anticipación del ingreso devengado o renta neta devengada como contribuyente venezolano o como contribuyente extranjero con EP en Venezuela a los fines de yo acumular
en mi determinación de la renta mundial los resultados de esa inversión y tributar en Venezuela la tasa del 34%. Entonces, este régimen venezolano, si nosotros leemos y analizamos entre líneas esta providencia del CENIAT del 2004, junto al artículo, a los artículos del 98 al 108, la ley de impuestos sobre la renta venezolana, nos vamos a dar cuenta de que Venezuela, si bien considera a toda la inversión en este tipo de jurisdicciones como fiscalmente transparente, si hay pareciera que haber una presunción de pleno derecho de que la inversión en bienes muebles, inmuebles, acciones, cuentas transaccionales, cuentas de inversión y cualquier otra forma de participación en estas jurisdicciones, todas deben ser calificadas como transparentes desde el punto de vista fiscal, es decir, les resta su personalidad jurídica, bien que se trate de participación en entidades societarias o en cualquier otra forma de mecanismo contractual, las hace fiscalmente transparentes a los fines de anticipar el ingreso en cabeza del contribuyente venezolano. Sí, creo que debemos analizar bien cuáles son los requisitos, más allá del tema de solamente de que mi inversión esté localizada en esta lista de países que establece esa providencia. Lo primero que tenemos que ver es si en esa jurisdicción, ¿sí?, en donde está localizada mi inversión, la tributación es nula o menor al 20% de la tasa nominal de impuestos sobre la renta paga en Venezuela. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si mi inversión, ya sea como participación en una sociedad o como participación en otra figura jurídica, ya sea un fideicomiso, ya sea una asociación de personas, esté localizada, creada, constituida, ubicada en esa jurisdicción, y además de que a través de esa entidad societaria o a través de esa figura jurídica o de ese mecanismo, se me permita de alguna manera ejecutar la operación. Ahora, en Venezuela, a los fines de la caracterización de esa inversión perteneciente a una jurisdicción que se considere como paraíso fiscal o jurisdicción de baja imposición fiscal, como ya lo hemos adelantado, la legislación venezolana de alguna manera califica a todo este tipo de entidades o figuras jurídicas como fiscalmente transparentes, es decir, no les reconoce personalidad jurídica. Pero si nosotros leemos entre líneas nuevamente, vemos cómo esa legislación venezolana, acorde con la legislación mexicana, pareciera de alguna manera desglosar la regulación o los supuestos de regulación de las entidades sujetas a este régimen fiscal transparente entre entidades, ¿sí?, sin personalidad, y figuras jurídicas similares sin personalidad jurídica, y no considerar todo como una entidad o como un ente, como si lo hace la Providencia del 2004, en donde se establece que siempre que la inversión sea en una entidad, en una jurisdicción que sea de nula tributación o menor al 20%. Sin embargo, la ley de impuestos sobre la renta sí me hace de alguna manera ese desglose o de esa diferenciación entre entidad como mecanismo híbrido y figura jurídica como mecanismo híbrido, obviamente las dos fiscalmente transparentes. ¿Cuál es la consecuencia del régimen de transparencia fiscal venezolano, Luis? Bueno, el gravamen anticipado en cabeza del contribuyente venezolano o el domiciliado constituido en Venezuela, el contribuyente extranjero con EP venezolana, con inversión en estas jurisdicciones que sean calificadas como jurisdicciones de baja imposición fiscal, anticipar el ingreso con base en el devengo para poder sumar a tu renta neta local, bueno, este tipo de renta extraterritorial, tener tu renta mundial y poder determinar tu impuesto definitivo. Sin embargo, como pues un poco ya lo he adelantado, esta presunción, porque ese régimen de transparencia fiscal internacional, si lo leemos desde el artículo 98 hasta el artículo 108, eso es un mundo de presunciones, algunas de pleno derecho y algunas sujetas a prueba. Algunas iures es de jure y algunas iures tantum, es decir, a menos que el contribuyente demuestre lo contrario.
A los fines entonces de calificar si mi inversión en el extranjero está sujeta al régimen de transparencia fiscal internacional, pues primero tenemos que ver el tipo de inversión, bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, transaccionales de inversión, acciones o cualquier otra forma de participación. Si esa jurisdicción es una jurisdicción de baja imposición fiscal, según la providencia del 2004 del CENIAT, obviamente si se causó un ingreso a renta, y siendo esta la literalidad de la expresión utilizada por la ley de impuestos sobre la renta venezolana, pues obviamente el ingreso o la renta, ya sea dividendo o utilidad en cabeza del inversionista venezolano, va a ser grabada sobre la base del devengo, siempre que el contribuyente venezolano tenga poder de decisión sobre el reparto o administración de la utilidad en la jurisdicción de baja imposición fiscal. Hay algunas excepciones que están reguladas en el régimen de transparencia fiscal internacional, régimen de transparencia fiscal internacional venezolano, en el caso de que si esa inversión que yo tengo en esa jurisdicción de baja imposición fiscal está dedicada al 100% a actividades empresariales, o que al menos el 50% de los activos invertidos en esa jurisdicción están de alguna manera dedicados a generar actividad empresarial, o menos del 20% de los ingresos o utilidad neta o renta que se genere en esa inversión son rentas pasivas, intereses, dividendos, ingresos derivados de ventas de inmuebles. Si menos del 20% son rentas pasivas, entonces tampoco mi inversión debe ser calificada como una inversión que se someta al régimen de transferencia fiscal internacional y por lo tanto al gravamen en cabeza del accionista o socio venezolano, para que se le sea aplicadas las normas de determinación y pago de impuestos sobre la renta en Venezuela. Problemática, bueno, Luis, muchísima. Yo sí creo que en Venezuela tenemos, bueno, ya lo decía, seguir analizando este tema de interpretación y de implementación de este régimen de transparencia fiscal internacional. No se ha hecho hasta ahora, más allá del trabajo del doctor Emilio Roche, porque más allá también de lo que he hablado en este diálogo contigo, mira, este régimen de transparencia fiscal internacional es un régimen de determinación, una parte de la base imponible del impuesto sobre la renta en paralelo al régimen de determinación de la renta neta local, para poder calcular la renta neta mundial y aplicar la tasa del impuesto sobre la renta venezolana. Pero más allá de eso, tiene particularidades y caracterizaciones muy importantes que de alguna manera van en paralelo o se despegan o se alejan de los principios fundamentales, por ejemplo, de disponibilidad del artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta, porque, pues bueno, sabemos que este tipo de gravamen, una vez califique como mi inversión como sujeta al régimen a la jurisdicción de baja imposición fiscal y por lo tanto al régimen de transparencia fiscal internacional, se va a gravar en cabeza del accionista con base en el devengo. Y nosotros sabemos que, según el artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta, hay varios momentos de disponibilidad y no solamente el devengo, la causación de la operación es el único momento de disponibilidad de la operación. Pero más allá de eso, bueno, el análisis de todo el sistema de presunciones bien de pleno derecho o sujetas a prueba para demostrar lo contrario por parte del contribuyente, el tema de, bueno, si yo estoy obligado a gravar como contribuyente venezolano un ingreso o una utilidad que se me genere en una jurisdicción de baja imposición fiscal, todo, pues de alguna manera tengo que llevar control de la contabilidad financiera y de la contabilidad fiscal para poder yo determinar el momento de registro contable de ese ingreso, el momento de primero realización de la operación, registro contable de ese ingreso y posteriormente el tema de determinación de utilidad y declaración y pago de esos dividendos. Pero la ley me dice que a pesar o más allá de que tú no hayas declarado o pagado ese dividendo de utilidad, ya si es un ingreso que se califique como inversión en una jurisdicción de baja imposición fiscal, ya sobre eso debieses pagar impuestos sobre la renta en Venezuela. Ahora, ¿cuál impuesto?
pues bueno, el impuesto a la tasa corporativa, que entiendo ahora es el 34%. Ahora, pues bueno, pasamos al tema de la acción o el análisis, de alguna manera, de la acción 12 en función de lo que actualmente existe en la legislación venezolana, en el Código Orgánico Tributario, desde el punto de vista de declaración o de requerimientos de información por parte de la Administración Tributaria a los asesores tributarios o a los contribuyentes venezolanos. Si bien Venezuela no es miembro de la OCDE, como así, por ejemplo, tampoco lo es Argentina, y Argentina ya reguló un régimen de declaración obligatoria, sí, yo creo que tenemos que analizar muy bien el contexto interpretativo mundial de este tipo de regulaciones, o analizar la legislación venezolana desde el punto de vista de este contexto regulativo mundial, para ver cuáles pudieran ser los resultados interpretativos de las normas que existen actualmente en la legislación venezolana para este tipo de declaración de información fuera de facultades de fiscalización del CENIAT o dentro de las facultades de fiscalización. Principalmente fuera de las facultades de fiscalización, porque nosotros sabemos que constitucionalmente en el Código Orgánico Tributario existe un deber del contribuyente y de cualquier otro tercero relacionado con el contribuyente en función de la relación jurídico-tributaria de aportar información a los fines de comprobación y control de la obligación tributaria material y formal. Sin embargo, si nosotros analizamos todas las normas que regulan este tipo de obligaciones de presentación de información fuera de la facultad de fiscalización, nos encontramos, por ejemplo, que en Venezuela, si bien no hay un régimen de declaración obligatoria de información, sí existe un régimen amplio de cooperación por parte de asesores fiscales y contribuyentes, incluso fuera de facultades de fiscalización, y tenemos que acercarnos muchísimo a la lectura entre líneas del artículo 134 del Código Tributario, que puede dar lugar a la interpretación de que el CENIAT, porque literalmente así lo dice la norma, el tercero, ¿sí?, puede ser requerido para que suministre eventual o periódicamente información a la administración tributaria. Ahora, ¿quién es tercero? El asesor fiscal, el asesor financiero. ¿Qué tipo de información estaríamos obligados a reportar como asesores tributarios fuera de las facultades de fiscalización? Entonces, sí es la verdad muy riesgoso que en el marco de esta acción BEPS y adopción por muchos países a nivel mundial de esquemas de obligatoria de reportes de planificación fiscal como información para que la administración tributaria se haga de insumos y pueda presumir la realización de esquemas de planificación fiscal agresiva, el asesor tributario venezolano puede ser exigido para que revele información que tenga que estar relacionada o que tenga que ver con esquemas de planificación fiscal local o internacional. Eso dentro de o fuera de las facultades de fiscalización, pero en el ejercicio de facultades de comprobación, bueno, podemos leer el artículo 5, numeral 1, 137, numeral 3 y 138 del Código Orgánico Tributario, en paralelo a la obligación de registrar información en función de la cooperación con la administración tributaria en la determinación o comprobación del cumplimiento de obligaciones materiales y formales de los tributos en Venezuela. Dentro de las facultades de comprobación, pues también pudiésemos ser obligados a reportar todo este tipo de información relativa a esquemas de planificación fiscal local e internacional de nuestros clientes contribuyentes. Ahora, Venezuela, distinto a México en este sentido, pues sí tiene un régimen amplio de regulación del secreto profesional, tanto a nivel constitucional como a nivel de su ley de abogados y código de ética del abogado, que de alguna manera nos pudiesen servir como armas, como instrumentos a los fines de poder nosotros defendernos argumentativamente frente a la administración tributaria para poder negarnos, de alguna manera, defender la posición de que en Venezuela no es reportable todo este tipo de información relativa a esquemas de planificación local, de esquemas fiscal local o internacional que tenga que ver con todo este tipo de comunicaciones,
mensajes, proyectos, propuestas, esquemas que nosotros presentemos a nuestros clientes o de alguna manera construyamos en conjunto con sus equipos financieros, con sus equipos fiscales internos. Además, a nivel constitucional, tenemos el artículo 40, tenemos los artículos 48, 60 y 28 que ya pues, nos permiten de alguna manera argumentar en favor de, mira, a nivel constitucional está regulado el derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones privadas, protección de la intimidad y vida privada, reconocimiento de la inviolabilidad del secreto profesional y bueno, a nivel de la ley de abogados y a nivel de código de ética del abogado está toda la amplitud de regulación del secreto profesional que de alguna manera me impide a mí como asesor tributario, como asesor fiscal, revelar todo este tipo de información a la administración tributaria solamente por presunciones basadas en la realización de esquemas de planificación fiscal agresiva. Hasta aquí mi exposición, Luis. Muchas gracias, Burt. Yo creo que ha sido extraordinariamente exhaustivo en el análisis de las acciones 2, 3 y 12 del plan BEPS y sobre todo una parte muy útil para nosotros que es aterrizar eso en el sistema tributario venezolano, ¿no? Yo creo que de verdad ha sido muy, muy nutritiva esta exposición tuya, que más que una conversación ha sido un monólogo, pero muy interesante, porque yo quería que tú desarrollaras con toda libertad y amplitud un tema que es tu línea de investigación y que además estás viviendo en carne propia por las regulaciones mexicanas, que es el país donde tú trabajas y ejerces, ¿no? Para facilitar la lectura o la visión de este programa, yo voy una vez que todo esté editado, lo voy a indexar de manera que la gente pueda ver dónde comienza cada punto. Y tú sabes que mucha gente consulta nuestros videos pues de esa forma, los escuchan, los cierran, los vuelven a ver, o sea, porque el propósito del canal es no solamente de divulgación, sino también una labor casi que docente, ¿no? Entonces hay que darle las herramientas a la gente para que pueda disfrutar de estos conocimientos que además se les ofrecen de manera gratuita. Te agradezco muchísimo, Burt, que hayas aceptado la invitación a nuestro canal. Te agradezco muchísimo el enorme esfuerzo que has hecho para sintetizar una materia tan compleja como esta. Y bueno, no me queda otra cosa que despedir el programa y agradecer a todas las personas que lo van a escuchar, pedirles que por favor, que si les ha gustado le den like y que no dejen de suscribirse al canal. Muchísimas gracias, Burt, y que estés muy bien. Muchísimas gracias, Luis. A ti y a todas las personas que te ven en tu canal.